Hola, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel y en el episodio de hoy te quiero hablar, todavía no sé bien cómo llamarlo, pero vamos a llamarlo comunicación slow. Es decir, conectar con tu audiencia de manera lenta, más allá de la velocidad de las redes sociales y de una manera que lo que sea que vos crees dure en el tiempo en lugar de un post de Instagram que dura como máximo una semana y después desaparece. La idea de este episodio nació porque en los últimos meses me estuve sumando a unas charlas en las que siempre coincido con una chica que me hace acordar mucho a mí un par de años atrás. Ella está enojada con Instagram, está enojada con las reglas de marketing y eso me hizo acordar a que yo en su momento me quejé mucho de lo mismo, pero después nunca te conté cómo terminé solucionándolo y resulta que en los últimos meses estoy empezando a ver pequeños resultados, entonces creo que es momento de contarte cómo sigue la historia. Y primero quiero aclarar dos cosas. De entrada yo no sabía si lo que decidí hacer iba a funcionar o no. Vos pensás que te estoy hablando de 2021 y recién ahora, yo estoy grabando esto los últimos días de septiembre de 2023, recién ahora en los últimos meses estoy empezando a notar resultados. Así que esto requiere de paciencia, no es algo de un día para el otro. Y por otro lado, y la pregunta que te estarás haciendo es, bueno, ok Rachel, lo que sea que hiciste, ¿se convirtió en ventas? Y la realidad es que como recién empiezo no te puedo decir si se convirtieron en ventas o no. A ver, hice hasta el momento 9 lecturas de diseño humano de prueba. Las primeras fueron gratuitas, después cobré solamente por el tiempo que me llevaba a hacerlas. Y desde que las lancé hice 3 lecturas oficiales. Ahora, una de esas lecturas, porque digamos las otras es como que yo sé de dónde llegó la gente o quién les puede haber recomendado o era gente que yo ya conocía, pero una de esas lecturas era alguien que yo no conocía, no tenía amigos en común. Digo, ¿cómo fue que esta persona me encontró? Y resulta que el hijo de esta señora me encontró supongo que por YouTube, ella me dijo, te encontró en internet, le recomendó que me empiece a seguir y entonces ella se hizo una lectura conmigo. Entonces, una persona al menos llegó a mis lecturas a través de conocerme por todo esto que yo te voy a contar que estuve haciendo. Para eso primero te tengo que llevar al año 2021. Para ese entonces yo hacía un año que estaba con el podcast en el que iba hablando de todos los temas que a mí me interesaban, pero como que no había un hilo conductor, sí, todo se trataba del autoconocimiento, pero era un día te hablaba de una cosa, un día te hablaba de otra, y yo sentía la necesidad de ir definiendo un camino. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que más destaca y de lo que puedo seguir hablando durante bastante tiempo? Y en ese momento elegí la astrología. Entonces un día aparezco en historias de Instagram y digo, gente, tengo ganas de crear un curso de astrología, ¿qué les parece? Y la respuesta en general fue sí, pero no. Fue para mí solamente me interesa mi carta natal, yo quiero algo sencillito para entender mi carta natal, no quiero algo muy complicado. Y eso a mí me bajoneó un montón, porque digamos, para mí es exactamente el mismo curso para alguien que quiere entender su carta natal como para alguien que quiere dedicarse a eso. Fue como, imagínate cuando vos vas a contarle algo con mucho entusiasmo a alguien y la otra persona te dice, no, pero no, y vos te desinflás. Bueno, así me sentí yo en ese momento. Así todo empecé a hablar de astrología y ahí es como que noté como una desconexión con mi audiencia. Antes de eso, yo iba contando lo que se me ocurría cada día, mis reflexiones. También estábamos en la pandemia, entonces teníamos más tiempo y probablemente por eso la gente interactuaba más. Pero para la segunda mitad del año 2021 yo creo que ya estábamos todos muy quemados de estar encerrados y trabajando desde casa y por eso ya la interacción bajó. Pero además coincidió con esto de que me empecé a enfocar pura y exclusivamente en la astrología. Y me pasaba esto de que en Instagram me costaba muchísimo resumir en 2200 caracteres lo que yo quería contar. Así que como primera medida, en septiembre de 2021 arranqué con el blog. Pero también al principio es como que hablaba de un poco de todo, no sabía para dónde enfocarlo, estaba ahí como probando, viendo qué onda. Después sentí muy fuerte esta necesidad de que si voy a hablar de astrología y necesito explayarme, tengo que hacerlo en una plataforma que me lo permita. Entonces, en enero de 2022 salió la primera entrega de la newsletter. La newsletter estuvo activa desde enero de 2022 hasta agosto de 2023. Y en su momento, digamos, el primer año la pasé bomba porque me permitió explayarme, contarte con imágenes, con links, con música, cómo veo cada uno de los signos. Pero así todo yo esperaba algo que después no se dio. Yo esperaba porque ¿qué te dicen los gurúes de marketing? Que con la newsletter
vos te acercás más a tu audiencia, tenés una relación más íntima con tu audiencia. Y yo después de un año me sentía exactamente igual que con las redes sociales, o sea, yo sentía que trabajaba un montón de horas para crear el material y que una vez que llegaba ese material al otro lado, por lo general, había silencio como respuesta. A ver, sí leían la newsletter, yo veía que hacían clic en algunos de los links que yo compartía, de vez en cuando recibía alguna respuesta diciendo, che, me encantó esta entrega, pero era como, no me llevaba a ningún lado. Mi idea era mostrarle a la gente que se había suscrito mi visión de la astrología y ver si eso hacía que les diera ganas de aprender astrología conmigo o de ver si yo hacía cartas natales, y no pasó absolutamente nada. Entonces, pasado el primer año, es como que la newsletter me empezó a hacer ruido. Pero así todo cambié de tema, este año se orientó más hacia el diseño humano y la seguí unos meses más. En el medio de todo esto, en septiembre de 2022 se me ocurrió convertir a video algunos de mis episodios, o sea, elegí los que a mí más me gustaban o los que más representaban mi forma de ver el mundo, porque al principio había hecho algunos episodios simplemente porque había que publicar una vez por semana y después llegó un momento en que dije, no, yo voy a hacer episodios cuando sienta que tengo algo para contar. Y justo en octubre de 2022 fue que empecé a hacer la serie de episodios sobre diseño humano. Y si bien los primeros episodios del podcast no fueron los que tuvieron tanta recepción, al tiempo de empezar a subir los episodios de diseño humano a YouTube, empezaron a tener unas cuantas vistas y algunos empezaron a tener comentarios. Y ahí empecé a sentir como que se valoraba lo que yo creaba. Como que yo, el esfuerzo que ponía, el esfuerzo que yo ponía era el ida y los comentarios o las vistas eran el vuelta. Es como que yo sentía que había un feedback por parte de mi audiencia. Y obviamente, mientras tanto, siempre tuve el podcast, que el podcast se mantuvo siempre como bastante en la misma, o sea, crece muy, muy lento. El podcast no es que veo, por ejemplo, lo que vi en YouTube, que ahora te voy a contar. Entonces, acá tenés un panorama de todo lo que iba haciendo hasta el año pasado. Tenía el blog, que cuando empecé a hacer la serie de diseño humano también las hacía en versión, episodio de podcast. Ese episodio lo convertía a video y lo pasaba a YouTube. Y hacía la versión artículo de blog, porque a veces pasa que no tenés ganas de escuchar a nadie y si lo lees es como más tranqui, además era mucha información, entonces por ahí necesitas leerlo porque si por ahí necesitas volver al párrafo anterior para volver a leer porque te distrajiste, porque no entendiste, porque lo que sea, por ahí es más cómodo leerlo y además cada uno aprende de distintas maneras. Tenía mientras tanto la newsletter en la que primero hablaba de astrología, después hablé de diseño humano, pero ya el segundo año de la newsletter me empezaba a hacer ruido. Y tenía los episodios en YouTube que después de unos meses de haberlos subido empezaron a tener como buena recepción. La serie de diseño humano yo la empecé a subir en octubre de 2022. En YouTube el primer video que empezó como a subir en cantidad de vistas fue en el mes de febrero de 2023. Así que 2 o 3 meses después de haberlo subido, empezó a tener bastantes vistas. En el caso del blog, pasó algo interesante porque después de subir toda esta serie sobre diseño humano, la primera parte de la serie fue sobre diseño humano, la segunda parte fue sobre claves genéticas, y el último artículo que publiqué fue en abril de 2023. Porque después, no tenía más nada para compartir ahí, y veía como que sí, 2 o 3 personas lo leían y nada más, como que sentía como que el blog no se movía. Pero igual todos los meses iba chequeando las estadísticas. Y me empieza a llamar la atención que a pesar de que yo no estaba subiendo, en julio de 2023, pensá que esta serie yo la empecé a subir en octubre de 2022, diseño humano creo que lo terminé de subir a fines de diciembre y en enero empecé con claves genéticas. Y en julio, medio año después, un artículo empieza a tener más visitas. Y en agosto, 2 o 3 otros artículos también empiezan a tener más visitas. Entonces acá con el blog fue un poco más lento porque fue casi medio año después de haberlo subido. Y ahora vamos a la newsletter, que acá te quiero contar algo. Viste que los gurúes de marketing dicen que sí o sí tenés que tener una newsletter porque te acerca de manera más íntima a tu audiencia. Entonces, en su momento yo dije, necesito acercarme más a mi audiencia porque siento que Instagram es muy frío. Entonces empecé la newsletter. Y al principio, el primer año, la verdad que me sirvió un montón, me encantó hacerla. Tenía el espacio, la disfrutaba un montón porque tenía el espacio para explayarme, para compartirte imágenes, links, canciones, de todo un poco. Pero pasado ese primer año, algo empezó a hacer ruido. Y yo sigo a una chica que la descubrí a través del diseño humano, porque ella tenía un video hablando sobre los generadores y el emprender.
Pero después me quedé a seguirla porque habla de emprender de manera slow, emprender de manera tranqui y con tus propias reglas, no importa lo que digan los gurúes de turno. Y ella tiene algo que ella llama prestarle atención a lo que te irrita. O sea, prestarle atención a lo que te enoja, a lo que te molesta, porque eso te está diciendo algo. Así que en 2023, que vendría a ser el segundo año que yo estaba por hacer la newsletter, ya había hablado de los 12 signos durante 2022 y no sabía medio con qué seguir con la astrología. Después terminó virando al diseño humano. Pasados unos meses como que también me quedé sin mucho para decir. Y además me pasaba esto de que yo esperaba justamente acercarme más a mi audiencia, porque se supone que quienes se suscriben son tus fans más fans, pero la newsletter se terminó sintiendo igual de fría que Instagram. O sea, a mí me pasaba esto, de que yo pasaba un montón de horas creando el material, me llevaba tiempo, y yo veía esto de que mis esfuerzos no tenían un feedback. O sea, yo mandaba la newsletter y sí, la leían, la abrían, yo veía que hacían clic en algunos de los links, pero después era silencio total. Y a lo mejor un poco esto viene porque me comparo con gente que escucho que dicen, ay, mi newsletter tuvo un montón de respuestas. Y yo digo, a la mía casi que no la han respondido. O sea, en el año y medio que tuve la newsletter creo que tuve unas 5 o 6 respuestas. O sea, no es obligatorio que me respondan, pero yo venía con esta idea de si esto te acerca a tu audiencia, debería sentir yo esa cercanía. Sin todavía tener la respuesta de qué era lo que me hacía ruido, en agosto de 2023 suspendí la newsletter. Digo, no mando más nada, aparte no tenía más nada para decir. O sea, no sabía cuál podría ser el próximo tema porque ya se me había secado la creatividad, pero además había algo que me molestaba. Y en estos últimos días, en estas últimas semanas me di cuenta que era. Porque a ver, el blog casi no tiene comentarios, sin embargo eso a mí no me enoja. YouTube por lo general en algunos videos suelo tener bastantes comentarios, entonces como que siento que hay un feedback, un ida y vuelta con la gente que me escucha. Ahora, ¿por qué sí espero que me respondan la newsletter? ¿Por qué me molesta el silencio en la newsletter y no en el blog o en YouTube? Y hace unos días me di cuenta que es porque cuando vos buscas algo en Google y te aparece un blog, o buscas algo en YouTube y te aparece un video, vos estás activamente buscando esa información. O sea, vos me encontraste porque activamente me estabas buscando. En cambio, la newsletter o seguir a alguien en redes es absolutamente pasivo. O sea, lo único que tenés que hacer es seguir a esa persona o suscribirte a su newsletter y después esperar a que te llegue lo que sea que comparte. Y sí, se supone que si te suscribiste es porque te gusta lo que hace, pero también no requiere mucho de tu parte. Requiere que pongas un nombre y un mail o que hagas clic en un botón que dice seguir y nada más. En cambio, si a vos te interesa un tema, googleás ese tema o lo buscas en YouTube y encontrás el material que crea esta persona. No sé si me explico. Entonces, ¿estás activamente buscando lo que comparto o me seguís porque es fácil y no requiere mucho de tu parte? A eso me refiero. Otra cosa que me molestaba tanto de Instagram como de la newsletter es esto de que por ahí yo preguntaba, bueno, ¿de qué tema te gustaría que charle en próximas entregas o en próximos posts? Y nadie me responde. Entonces, si se supone que me estás siguiendo o te suscribiste a mi newsletter porque te gusta lo que creo, se supone que también te gustaría que hable más de ciertos temas o te gustaría decirme, che, me interesa cuando hablaste de esto, me gustaría que te explayes más en esto otro, o qué pensás de tal cosa. Y este silencio a mí me hace preguntarme, bueno, no sé para qué me sigue la gente. Y yo entiendo, a veces me pasa esto, por ejemplo, la vez pasada, una chica que sigo cuando salió Threads, dijo que en Threads la gente interactuaba más que en Instagram. Yo tenía ganas de decirle, ¿sabés qué pasa? Que queremos pasar el menor tiempo posible enfrente de una pantallita. Al menos eso es lo que yo me di cuenta que me pasaba. Entonces sí, a mí me gustaría interactuar con un montón de cuentas, responderle las cosas que preguntan, dejarles comentarios. Sin embargo, si yo hago eso, no salgo más del teléfono. Entonces entiendo que por ahí la cosa puede venir por ese lado. Pero, o sea, cuando preguntás 2 o 3 veces, che, ¿qué les gustaría ver por acá? Y la respuesta es grillos, es como que te da un poco de bronca. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Primero porque vos tendrás que preguntarte qué formato es el que más te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta escribir, porque ahí como que me da tiempo para acomodar las ideas. Y me gusta hablar, por eso hago artículos de blog y episodios de podcast. Por ejemplo, con el video todavía no me siento cómoda. Entonces, si vos también estás ahí medio peleándote con Instagram, no te gustan las reglas de marketing,
vas a tener que concentrarte en lo que vos sentís, concentrarte en lo que a vos te gusta y te resulta más fácil, olvidarte de las reglas que dice el mundo, porque imagínate si yo sigo la regla de no, sí o sí tenés que tener una newsletter y yo la estoy odiando y la estoy pasando mal y estoy inventando temas todos los meses para seguir mandándola, pero en realidad ya no tengo más ganas de mandarla. Entonces vas a tener que prestar atención, vamos a decir, a tu intuición. O sea, por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando yo escuchaba ciertas reglas de marketing, todo mi cuerpo se tensaba imaginándome haciendo eso. Entonces yo me daba cuenta, yo ahí sabía que eso no era para mí. Lo mismo, Instagram se sentía como muy pesado, se sentía como una sensación de asco en el estómago. Y si bien este año, cuando empecé a hablar de diseño humano, por un tiempo es como que volví a Instagram y volví a crear posts y le agarré el gustito. Pero una vez que compartí toda la información que tenía para compartir de la teoría del diseño humano, otra vez volví a esta cosa de Instagram no es para mí. Y me frustra porque, a ver, tengo un montón de información para compartir, creo que lo que tengo para compartir es muy bueno, pero es como que vos vas a mi Instagram y eso no se nota, porque Instagram no es la plataforma en la que yo me siento más cómoda. Entonces, si vas a mi blog o si vas a mi YouTube, si vas a mi podcast, ahí sí lo notas. Y a ver, yo entiendo, a veces esto no te podés poner a ver cómo te sentís con respecto a una plataforma o una forma de hacer las cosas si a fin de mes vos tenés que pagar las cuentas. Yo en mi caso, como todavía no estaba vendiendo nada, no tenía nada para perder. Entonces podía ponerme a probar. Sin embargo, vos pensás que yo hace más de 3 años y medio que estoy con este espacio y recién ahora, cuando empecé a hacer las lecturas, lo pude monetizar. Y que como recién empiezo la cosa va bien despacito. Entonces también un poco es como que me frustra. A mí me hubiese gustado de entrada que lo que sea que probé me funcione y me genere ventas. Pero también soy una persona que piensa de esta manera. A ver, si lo que yo voy a hacer para generar ventas es algo que me va a hacer sentir mal. O en realidad, porque a ver, cuando yo me forzaba a hacer ciertas cosas yo no veía resultados. Así que era lo mismo que me forzara a hacer ciertas cosas y seguir ciertas reglas o que no hiciera nada. Yo me di cuenta en octubre de 2021, me tomé ahí como el mes como para, dije, bueno, no voy a subir nada a Instagram, no voy a hacer episodios, no voy a hacer absolutamente nada. Me voy a poner a hacer collage y a dibujar en mi cuaderno y voy a ver qué pasa. Y los resultados fueron exactamente los mismos que durante todo el tiempo anterior en el que yo había estado viendo, bueno, a ver cómo hago para que llegar más a la gente y qué sé yo. Entonces, mi forma de ver las cosas es, voy a hacer las cosas a mi manera, así me lleve 10 años llegar a la meta y me desespere por el camino, porque obviamente yo quiero resultados ya, pero no puedo hacer algo que a la larga me va a hacer mal. Entonces, yo sé que mi manera de trabajar es lenta, yo siento esta necesidad de que si voy a crear algo, tengo que sentir que del otro lado hay una recepción, que mis esfuerzos tienen como una valoración por parte de la otra persona. Y si yo estoy poniendo post uno atrás de otro y recibo 3 me gusta y ningún comentario y no pasa nada, entonces es como que termino sintiendo que estoy dando más de lo que recibo. En cambio, puedo decir que soy famosa por hablar del perfil 4.6 en diseño humano. Me ha pasado con este artículo de blog o con este video del perfil 4.6 que un montón de gente llega a Instagram y me dice, te encontré a través de ese artículo o de ese video, porque evidentemente estaban buscando ese material. Entonces ahí mis esfuerzos, fíjate, con un solo artículo y con un solo video, de acá a 10 años, porque eso es otra cosa, a lo mejor yo creo un post hablando del perfil 4.6 y en una semana se muere. Ahora, yo creo un artículo o creo un video podcast y de acá a 10 años la gente lo puede seguir encontrando. Entonces, mi forma de hacer las cosas va de la mano. Yo me siento muy bien haciendo blogs y haciendo episodios y no quiero volver a forzarme a hacer cosas que en realidad no tengo ganas de hacer. No tengo ganas de hacer un webinar antes de... Porque, a ver, ¿qué te voy a decir hablando de diseño humano, no? ¿Qué te puedo decir en un webinar gratuito para convencerte que después me compres? Con las lecturas de diseño humano es como que no se me ocurre qué te puedo ofrecer. O si te voy a enseñar diseño humano, tampoco se me ocurre qué te puedo ofrecer. Más que lo que ya ves en mis episodios, en mis artículos de blog. ¿Qué más webinar gratuito que ponerte a ver lo que ya estoy creando? No sé si me estoy explicando y si estás entendiendo a dónde quiero ir. O sea, yo elegí comunicar de esta manera porque la velocidad de las redes y el hecho de que enseguida pierden vigencia los posts a mí no me gustaba, no era mi ritmo. Entonces elegí el blog y subir mis episodios a YouTube.
Vos tendrás que ver si eso te funciona. A lo mejor a vos te funciona bárbaro la newsletter, o a lo mejor a vos te encantan las redes. Por eso te lo traigo para que pienses que hay otras maneras de hacer las cosas. Si bien llevan más tiempo, pero a ver, llevan más tiempo. Instagram, por más que parece que te da resultados porque la gente te sigue y empieza a llegar gente, en realidad a mí no me daba resultados. O sea, la gente me empezó a conocer y me empezó a preguntar si yo hacía lecturas de diseño humano porque yo hacía episodios, no porque yo lo contaba en Instagram. Entonces mi necesidad de trabajar de manera mucho más lenta, más relajada, sin quemarme el cerebro, me llevó a usar este tipo de plataformas. Y si bien, como te decía, recién empiezo, así que no te puedo decir si tengo realmente resultados. A lo mejor dentro de 2 años te tengo que decir, no, mira, la verdad que no se convirtieron en ventas todo el trabajo que yo hice. Pero al menos si voy a trabajar tanto, que dure en el tiempo. Y que no sea esta cosa de estar continuamente creando porque lo que acabaste de crear ya perdió vigencia. Así que te lo cuento para que vos pruebes otras formas, para que te replantees cuánto de lo que estás haciendo te molesta y no tenés más ganas de hacerlo, que prestes atención a eso que te está molestando porque te está diciendo algo, y para que empecemos a pensar lo que sea que hacemos a la hora de emprender como algo disfrutable. Si no disfrutás enviar una newsletter, ¿por qué la mandás? O si no disfrutás hacer videos, ¿por qué los haces? Y además fíjate como usuario, que nombre feo, pero como seguidor de alguien, fíjate qué es lo que te gusta ver y qué es lo que no. Por ejemplo, a mí casi que no me gusta ver reels. Veo reels de muy pocas personas. O por ejemplo, me cuesta seguir cuentas en Instagram que son básicamente videos. Es como que me agota mucho estar mirando videos. Yo quiero entrar a Instagram, estar en silencio, estar tranquila, mirar, leer, en paz. No quiero tanto que me salte un video, que me salte una musiquita. Entonces por eso yo no creo reels. Esto requiere mucho autoconocimiento, requiere saber qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que te resulta más cómodo, cómo te gustaría que sea el ritmo de tu emprendimiento. ¿Te molesta hacer un webinar? Bueno, no hagas un webinar. Fíjate si hay alguna otra manera, cómo podrías promocionar lo que estás haciendo. Por ejemplo, varias personas que sigo antes de lanzar algo hacen una serie de episodios de podcast y eso me parece fabuloso. A lo mejor vos podés hacer 2 o 3 entregas de la newsletter, un par de artículos de blog, lo que a vos sea que te resulta más fácil. Así que esta es una invitación para recordarte de que hay otras maneras de hacer las cosas y de que confíes en lo que sea que vos sentís. No importa lo que diga el gurú de turno, no importa lo que todo el mundo esté haciendo, si vos sentís que tenés que hacer algo o dejar de hacer algo, confía en eso que vos sentís. Bueno, dejo por acá este episodio porque me parece que no estoy haciendo mucho sentido en lo que te estoy contando y además, como todavía no estoy curada del dolor de garganta que tuve en estos días, me estoy quedando sin voz, así que vamos a dejarlo por acá. Espero que lo que te conté te haya sido de utilidad. Cualquier cosa, si no se entendió o querés preguntarme algo más, me podés preguntar acá abajo si lo estás viendo desde YouTube o en Instagram, que te voy a dejar el link en la descripción si lo estás escuchando desde Spotify. Y si te interesa profundizar en esto y preguntarme algo más, pregúntame lo que quieras. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.